tu programa Caminando con Dios. Soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global y quiero agradecerte en este día la bendición que me das de compartir contigo nuevamente la palabra de nuestro Dios. Caminando con Dios es un programa que existe para traer declaraciones proféticas del corazón de Dios, de la mente de Dios. Es poder buscar en la palabra escrita lo que Dios está haciendo en este tiempo, buscar el paralelo allí y entonces poder extraer los principios que nos permitan caminar con precisión en el tiempo profético que nos corresponde vivir. Mi oración es, hermanos, hermanas, que ustedes puedan recibir una impartición entonces del conocimiento de Cristo, una impartición de la revelación que Dios está trayendo en este tiempo. Estamos viviendo un kairos interesante. Hay una visitación de Dios. Dios está visitando a su pueblo. Y el problema es que la forma en que nos está visitando no se parece a la que muchos de nosotros estábamos acostumbrados y por eso, como en el pueblo de Israel, algunos están perdiendo la visitación. Mi invitación para ti es que tú puedas, a través de estos programas, reencontrarte con tu Dios, volver al primer amor, allí conectarte de corazón a corazón y de espíritu a espíritu con tu Dios. Si eso es así, entonces yo soy muy bendecida porque mi ministerio es ser una voz que declara: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos está en medio de nosotros. Estoy tratando un tema interesante, la reforma de Josías. Y la reforma de Josías, decidí reestudiar este tema a causa de que compartí con ustedes la reforma de Ezequías, que era el bisabuelo de Josías, y cómo en 27 años una nación que había visto a Dios operar de una manera maravillosa, impresionante, porque dice que Dios en todo lo que Ezequías emprendió lo bendijo, lo multiplicó, lo prosperó. Sin embargo, su hijo Manasés y su nieto Amón decidieron apartarse impíamente del Señor. Entonces Josías es levantado siendo apenas un niño de 8 años, un niño que le toca restaurar a la nación al corazón de su Dios. Este es un muchacho que decide entonces caminar en el modelaje de su padre David y decide entonces que no solamente iba a buscar a Dios con todo su corazón, sino que la nación entera tenía que regresar a su Dios. La iglesia del siglo XXI es una iglesia que ha sido golpeada fuertemente por las enseñanzas babilónicas que se han introducido, enseñanzas egipcias que se han introducido. Hemos traído doctrinas de demonios, doctrinas de hombres dentro de la iglesia. Lobos rapaces han entrado a nuestras congregaciones y han dispersado a la grey del Señor. Sin embargo, tal como Dios lo ha prometido, Dios ha levantado un remanente porque Dios siempre se reserva un remanente. Y Dios ha levantado gente, hombres y mujeres a lo largo y ancho de toda la tierra, que estamos declarando un mensaje. Jesucristo es el Señor de su iglesia. Jesucristo es el Rey de su iglesia. Volvamos al corazón de nuestro Dios. Reencontrémonos con nuestro Dios. Hallemos nuevamente el libro, hallemos nuevamente la palabra y busquemos a Dios con todo nuestro corazón y con toda la pasión de nuestra vida. Hermanos, el mensaje de Dios para su pueblo en este tiempo es de buenas nuevas de gran gozo. Que el Salvador, Cristo el Señor, está en medio de su pueblo. No es solamente un evento histórico que se dio un día, sino que nosotros como gente de Dios, como pueblo de Dios, estamos experimentando nuevamente ese refrescamiento, esa lluvia tardía que ha venido sobre nuestras vidas en este tiempo para llevarnos nuevamente a Él, de vuelta a Él. Estaba hablando en el programa anterior justamente el hecho de cómo Josías se reencuentra, halla el libro. Y te decía que en muchas congregaciones han perdido el libro, han perdido el libro que es, vamos a decir, el norte, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La razón por la cual estamos cayendo como ciegos en huecos y guiando a ciegos y haciéndolos caer en huecos es porque la palabra del Señor no ha estado dirigiendo el quehacer cotidiano de la iglesia. Hemos estado utilizando cualquier cosa menos la palabra. De hecho,
una de las cosas más tristes es escuchar gente tomando versículos aislados de su contexto y dándole explicaciones completamente fuera del orden de Dios y fuera del corazón de Dios, explicaciones que han venido a su propia imaginación, porque como dijo Dios en el tiempo de Jeremías, yo nunca les hablé, yo nunca les entregué esa palabra. Y estamos, hermanos, viviendo un tiempo de hambre y sed de Dios como nunca antes. Pero la Biblia dice que el que busca halla, el que llama se le abrirá. Y ese tiempo es maravilloso porque los que hemos estado hambrientos por un verdadero encuentro con Dios, los que hemos estado sedientos de un verdadero mover de Dios, que vaya más allá de los gritos, más allá de caerse, más allá del temblor, sino que queremos realmente transformaciones profundas en nuestra vida, queremos ver verdaderamente nuestros hogares siendo hogares para la gloria de nuestro Dios, donde hay una manifestación todos los días de la misericordia y de la gracia de Dios, y cómo esa misericordia y esa gracia nos llevan a ser gente excelente para Él, que vive en excelencia de llamado, de comisionamiento, de propósito en la presencia de nuestro Dios. Gente que a causa de esa gloria podamos decir, vive Jehová en cuya presencia estoy, porque ha transformado todo nuestro ser de adentro hacia afuera y nunca más podemos ser los mismos. Una vez que nos encontramos con Dios, nunca más podemos ser los mismos. Y le doy gracias al Señor, hermanos, porque encontrarme con su palabra, yo personalmente puedo decirlo en mi experiencia personal. Después de haber llegado en mi vida de joven a un momento donde me sentí completamente desilusionada, decepcionada de la iglesia, del liderazgo, porque realmente lo que enseñaban no tenía nada que ver con sus estilos de vida. Y como joven, que todo lo cuestionaba, dije, si esto es el evangelio, esto es algo que yo no quiero. Pero cuando Dios viene, porque conoce nuestro corazón, Dios sabía que en mí había un hambre de Él, había necesidad de un verdadero encuentro con Él, y aquello que me estaban enseñando no era exactamente lo que llenaba mi corazón. Y en esa manifestación y revelación de Dios a mi vida, como Él se manifestó personalmente a mi vida, empezó a traer un cambio, una transformación, pero empezó a traer ese deseo de poder compartir con otros quién era Dios. Y expuesta a esa revelación es el tomar decisiones donde uno dice, entonces Señor, que mi vida sea verdaderamente un vaso que manifieste tu gloria y tu presencia con integridad. Esa es la palabra, que la manifieste con integridad. Y no es que no haya caído, hermanos, nunca, pero sí he mantenido en mi corazón el deseo de vivir para Dios. Y mi declaración, mi mensaje, siempre será llevar al pueblo de Dios a un encuentro con su Dios. Nos quedábamos entonces de que cuando Josías halla el libro de la ley allí mientras se reparaba el templo, dice que prestó atención a esa palabra. Y el principio número 8 que voy a compartir contigo hoy es que en la reforma de Josías, en la mentalidad de Josías, en la generación Josías, no nos damos el permiso, ni por un momento, no nos damos la oportunidad para que irresponsablemente escuchemos la palabra de Dios. Siempre la mentalidad Josías es una mentalidad que cuando la palabra de Dios es declarada, cuando la palabra de Dios es entregada, no podemos sino que responder con humillación, con quebrantamiento a esa palabra. Y encontramos aquí, a mí me gusta mucho cuando en Segunda de Reyes 22:11 dice lo que Josías hizo cuando escuchó la palabra. Dice de esta manera, dice, entonces el escriba leyó el libro delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Esta imagen de lo que hizo Josías en ese momento, en todo lo que era la cultura de ese momento, y aún todavía se practica en Israel y en ciertos países del Medio Oriente, sobre todo de culturas semíticas, significaba
rasgar las vestiduras era el dolor y el quebrantamiento profundo en el corazón por lo que estaba ocurriendo. Implicaba sentir vergüenza delante del Señor porque se había abandonado los principios de la palabra. Y al mismo tiempo reflejaba ese temor reverente delante del Señor a causa del castigo que iba a venir por haber dejado la palabra. Era una combinación de sentimientos difíciles de explicar, que se trataba de manifestar, era rasgando los vestidos, rasgando las vestiduras, diciendo no soy digno, porque recuerda que las vestiduras hablaban de la dignidad de la persona, hablaban de la identidad de la persona, y decir esto no es suficiente para presentarme delante del Señor. Cuando nosotros venimos delante de Dios porque su palabra nos ha confrontado con una realidad espiritual y entendemos que nos hemos quedado cortos, que la justicia nuestra es, como dice el libro de Isaías, trapos de inmundicia delante de Él, que nuestras obras que hemos pensado, obras de excelencia, simplemente no son sino una imitación burda de lo verdadero, que suena a falso. Y entonces cuando la palabra viene y nos confronta con esa realidad y verdaderamente somos confrontados por la palabra, no hay otra manera de responder sino con un quebrantamiento profundo de corazón, con una humillación hasta lo sumo bajo la poderosa mano del Señor, porque entendemos que lo hemos ofendido, entendemos que hemos pecado, entendemos que nos hemos apartado impíamente de nuestro Dios, y entendemos que a menos que la misericordia de Dios se suelte y a menos que su gracia venga sobre nuestras vidas, seremos irremediablemente castigados aún con muerte, porque hemos dejado al Dios de nuestros padres, al Dios de nuestros corazones. Como iglesia de Dios, hermanos, yo puedo reconocer en este día como parte de la iglesia de Cristo, como parte del cuerpo, como parte de los miembros del cuerpo, no solamente como liderazgo de iglesia, pero como parte del cuerpo de Cristo. Yo reconozco, hermanos, que estamos en un momento donde nosotros hemos dejado a Dios. Nosotros nos hemos apartado y hemos permitido que entre al pueblo de Cristo, entren enseñanzas que nos han desviado completamente de lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Dios se manifestó a nosotros, y esto dice, siempre me ha impresionado cómo Juan el apóstol escribe en sus cartas y dice, mira, el amor consistió no en que nosotros alguna vez decidimos en nuestro corazón que íbamos a buscar a Dios porque lo necesitábamos, no, sino que el amor consistió en que Él, siendo Dios, siendo perfecto, siendo santo, siendo digno, decidió encontrarse con nosotros y tomarnos a pesar de que estábamos inmundos, y tomarnos a pesar de que éramos pecadores, y así manifestó su amor a nuestras vidas. Y ese amor maravilloso lo manifestó de tal manera que envía a Jesucristo para establecer un vínculo con Él nuevamente. Es Dios el que toma la iniciativa de entrar en pacto siempre con el hombre. Lo podemos ver a lo largo de la palabra. Dios siempre buscó la manera de entablar la comunicación con el hombre. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, dice que se escondieron porque tuvieron vergüenza y tuvieron miedo de Dios cuando se vieron que estaban desnudos. Y el Señor todavía, porque ¿acaso no sabía Dios que ellos habían pecado? ¿Acaso no sabía Dios lo que había ocurrido? Sin embargo, el Señor nuevamente llega a la cita y le dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán responde, me escondí. ¿Y por qué te escondiste? Es que tuve miedo. ¿Y por qué tuviste miedo, Adán? Porque estoy desnudo. Ah, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó tu vulnerabilidad? Cuando nosotros entramos de manera ilegal al conocimiento, cuando nosotros entramos de manera ilegal al mundo espiritual, siempre seremos vulnerables. Y este es el gran, vamos a decir, la gran causa de muerte que se produce a causa de practicar las ciencias ocultas, como se le dice de manera muy educada en este tiempo, que no es otra cosa que brujería, que hechicería, que los paleros, toda esta gente bruja que existe en este tiempo con todos los nombres y sus atenuantes, es que produce muerte, porque entrar de manera ilegal al mundo espiritual para pretender
tener una naturaleza superior a la naturaleza humana, siempre va a producir muerte. Y esto es lo que ocurrió allí. Sin embargo, vemos a Dios nuevamente extendiendo su misericordia y matando. El primer sacrificio se hizo para vestir a Adán y a Eva, para que pudieran salir nuevamente y encontrarse con su Dios. Pero lo seguimos viendo a lo largo de la historia, Dios proveyendo un camino, Dios proveyendo un medio para acercarse al hombre. Y finalmente ofrece a su propio Hijo. ¿Quién irá por nosotros? Cuando leemos eso en el libro de Isaías, y el Hijo dijo, yo iré por nosotros. El Hijo le dijo al Padre, yo iré por nosotros y yo voy a hacer que las naciones de la tierra restauren su comunión contigo, Padre. Y qué maravilloso es saber que a causa del pacto de Jesucristo, hoy nosotros podemos ser llamados hijos de Dios, que a causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, hoy nosotros podemos encontrarnos con Él nuevamente, entrar a su presencia con toda la tranquilidad, porque sabemos que la sangre de Cristo nos ha hecho justos y hallar paz y oportuno socorro para nuestras vidas. Josías se da cuenta cuando lee la palabra que lo que había hecho hasta ese día no era suficiente, que tenía vamos a decir, hacer que su reforma, que la obra de reforma que había empezado en Judá, en la nación, tenía que ir mucho más allá de hasta donde él había llegado. Y la razón por la cual Josías manda a consultar la profetisa, entre paréntesis, alguien me escribió un día, me dijo, ¿quién le dijo a usted que hay por mujeres profetas? Bueno, la Biblia está llena de mujeres profetas y por cierto que esta es una de las mujeres profetas en la Biblia, Hulda. Y me llama mucho la atención, por cierto, que siendo Jeremías profeta activo en este momento mientras Josías reinaba y era un profeta conocido, Josías le manda a preguntar a Hulda. Y no quiero entrar aquí en lucha de géneros, pero sí me llama mucho la atención. Probablemente es para dejar en claro de que siempre el ministerio ha estado a cargo de hombres y mujeres que han buscado al Señor. Y podemos encontrar ahí en 2 Reyes 22, verso 13. Lo que Josías manda consultar, dice, preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Esto es impresionante, porque cuando la palabra fue leída para él en ese momento, él entiende, Dios mío, la ira del Señor se ha soltado en contra nuestra, porque nosotros hemos hecho exactamente lo contrario a lo que Dios nos dejó establecido. Cuando Dios dijo que no nos hiciéramos imagen ni semejanza de nada que había ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Dice, hemos traído dioses de todos los estilos a Judá, hemos levantado lugares altos, le hemos hecho sacrificio, hemos dejado al Dios de nuestros padres, nos hemos volcado completamente aún a matar a nuestros propios hijos en los brazos de Moloc. La lectura del libro, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nos encontramos y somos vamos a decirlo de esta manera, nos vemos cara a cara con la gloria de Dios, nos damos cuenta que estamos demasiado cortos y trae una conciencia de culpa, trae una conciencia de pecado a nuestras vidas porque sabemos que hemos dejado al Señor. Y esa conciencia de culpa, hermanos, nuevamente te digo, es lo que hace que nosotros vengamos delante de Dios con un corazón arrepentido, roto, quebrantado, entendiendo que nos hemos apartado del Señor. Y la pregunta seria es, ¿qué podemos hacer? ¿Hay algo que nosotros podamos hacer para que la ira de Dios se aparte? Y Hulda le contestó al rey, la profetisa. Dice, díganle al hombre que os envió a mí. Así dijo Jehová. He aquí yo traigo sobre este lugar, está hablando de la nación, y sobre los que en él moran. No solamente estaba hablando de la tierra, pero estaba hablando de la gente que estaba allí. Todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Esto es terrible. Y te digo, vamos a ver este pasaje de una manera más detallada en el próximo programa porque no nos va a dar tiempo. Pero esta declaración es terrible porque fíjate que hasta este momento este joven, este rey,
había decidido buscar a Dios con todo su corazón, empezó a derribar los altares, empezó a limpiar la casa del Señor y se estaban reparando las grietas, y todavía el Señor dice que Dios no iba a revocar el hecho de que iba a traer todo el mal que aquella palabra establecía para los que dejaban su nombre. Dice, voy a traer, que he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro, que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí, quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntase a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se enterneció, te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. La respuesta de Dios, por una parte, fue hermosa, pero por otra parte fue terrible. A pesar de que el rey se había humillado delante de Dios, a pesar de que el rey había rasgado sus vestiduras, a pesar de que el rey había empezado una obra de limpieza en aquella nación, sin embargo, Dios dice, no voy a revocar mi castigo. Wow, que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque te voy a decir algo, hermanos. La palabra profética ha salido del corazón de Dios por muchísimo tiempo, pero el liderazgo de la iglesia se ha ensoberbecido y se ha llenado de dureza, ha endurecido su corazón y ha dicho abiertamente que esa palabra no puede ser el Dios que ellos predican. Tú no sabes cuánta gente, cuántos pastores, hombres de esta ciudad me han dicho a mí esa palabra, que eso no puede ser palabra de Dios. Y el corazón de Dios, como le dijo Dios a Samuel, Samuel, no te preocupes porque a ti no te han desechado, no es a mí a la que desechan, es al Señor. Y dice que el castigo que el Señor había decretado a través de su palabra, porque quien condena es la palabra. La palabra es la que nos encuentra fallos y es la palabra la que entonces juzga y la que trae el decreto de castigo. No fue revocado contra Judá. Lo único que fue establecido fue que a raíz de que este hombre Josías, este rey, buscó a Dios con todo su corazón y rasgó sus vestiduras y se humilló y dice aquí, se enterneció su corazón ante la palabra. Lo único que fue que el Señor hizo que aquel castigo se demorara para que este hombre muriera en paz, que sus ojos no iban a ver todo lo que iba a venir sobre Jerusalén y sobre Judá entera. Así es que esta palabra tiene dos partes que vamos a estudiar con detalle. El anuncio del castigo, ineludible, incambiable. Dios iba a traer todo el castigo que aquella palabra había decretado sobre la nación. Pero la segunda parte de la palabra es una misericordia que fue prometida a este rey. No verán tus ojos el mal que traigo sobre este lugar. Fue una misericordia hermosa. Yo me gustaría ver, y por supuesto no me voy a adelantar, pero te voy a decir algo, yo como madre, natural y espiritual. El que Dios me diga a mí, tus ojos no van a ver mal sobre tus generaciones, sobre tus descendencias. No sé hasta qué punto, personalmente, y no estoy poniendo en tela de juicio la misericordia de Dios, Dios me libre de eso, pero mi corazón de madre natural y espiritual, hasta qué punto entraría en paz con un decreto de este estilo. El hecho de que mis ojos no lo vean no significa que no iba a venir. Y qué terrible, hermanos, es saber que una nación entera, amada por Dios, escogida por Dios, establecida por Dios para gobernar, una nación establecida para ser diferente, reyes y sacerdotes sobre la tierra, era una nación que iba a recibir un castigo tan severo como el que recibió.
Cuando leemos el libro de Jeremías y la profecía de Jeremías, de paso el libro de Lamentaciones, que también es escrito por Jeremías, por todas aquellas cosas que venía sobre Jerusalén, es increíble y es sumamente doloroso encontrar cómo Dios habló una y otra vez a esta nación. Una y otra vez, y mataron a los profetas y apedrearon a los profetas. Al mismo Jeremías lo metieron en una cisterna seca, lo dejaron allí, lo dejaron muriéndose de hambre simplemente porque el rey no podía recibir la palabra que estaba siendo impartida por este profeta. Una palabra dura, pero siempre pienso, Dios mío, ¿por qué es que es tan difícil para la gente recibir la palabra? ¿Por qué es tan difícil para la gente quebrarse delante del Señor? ¿Por qué es que es tan difícil para la gente humillarse delante de la poderosa mano de Dios? Están viendo destrucción a su alrededor, están viendo sus hogares destruidos, están viendo sus vidas destruidas y aún así insisten en caminar de manera soberbia y de manera rebelde frente al deseo de Dios para sus vidas. No me queda otra cosa que decir que el Señor nos libre, que el Señor nos libre y que el Señor traiga a nuestra vida no solamente el deseo, pero la capacidad de arrepentirnos verdaderamente delante de nuestro Dios. Que el Señor, por su Espíritu Santo, produzca en nosotros ese quebrantamiento sincero, genuino, y que el romper lo que somos, el romper nuestras vestiduras no como algo literal, sino el reconocer que fuera del Señor nosotros no somos nadie y que sin su misericordia nosotros no podríamos resistir ni vivir ni siquiera un segundo. Su misericordia y su gracia es mucho más importante para nosotros que el aire que respiramos. Y por eso me gusta esa canción, que Él es nuestro respirar, que Él es nuestro pan diario, Él es todo para nosotros. Mi oración, hermanos, en este día, con esta palabra, es que tú y yo podamos venir delante de Él con un corazón contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza. Al soberbio lo resiste, pero al humilde lo exalta cuando es tiempo. Así es que te invito a que juntos como pueblo de Dios nos humillemos delante de la poderosa mano del Señor para que Él nos exalte cuando sea tiempo, para que Él tenga misericordia de nuestros hijos, para que Él tenga misericordia de su pueblo, para que Él tenga misericordia de nuestras naciones y no seamos avergonzados públicamente porque simplemente hemos dejado a Dios impíamente. Gracias nuevamente por estar conmigo en este tu programa, Caminando con Dios. Todavía, como te decía, voy a seguir estudiando contigo el tema de la reforma de Josías y mi oración es que seas dirigido por su Espíritu Santo a toda verdad y que la palabra de Dios pueda penetrar en tu vida llevándote delante de Él con un corazón sincero, con un corazón de niño. Te espero en mi próximo programa. Gracias nuevamente. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti.